Bien, hermanos, damos gracias al Señor y continuando con nuestro estudio expositivo de Romanos, ya vamos en el capítulo 8, llevamos ya siempre más de, no sé, creo que 30 o 40 sermones y para la gloria del Señor vamos a seguir edificándonos en el Señor. Hay un pasaje glorioso en las Escrituras que es el soplo de tanta esperanza o de esperanza y de consuelo al corazón del creyente. Y ese pasaje es este. Este pasaje es como, por poner un ejemplo, si la Biblia fuera un anillo y Romanos fuera un diamante, sería el anillo con el diamante Romanos. Porque Romanos capítulo 8 es un destello de la gloria del Señor. Pudimos ver hace 8 días cómo el apóstol Pablo nos enseñó acerca del pecado que mora en él en el capítulo 7, cuando grita angustiado: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Reconociendo su incapacidad, reconociendo la necesidad de Dios, reconociendo que está en agonía y que necesita ser consolado por el Señor. Pero cuando terminamos el capítulo 7, automáticamente empieza el 8. Y cuando cruzamos esa puerta del 7 al 8, el tono cambia. El tono amoroso del Señor cambia de una forma radical. Porque ya aquí en el capítulo 8 no hay lamentos. En el capítulo 8 ya no hay ese miserable de mí. Ya pasamos de la condenación que el mismo Pablo está reconociendo sin Cristo a una esperanza en Cristo. Y por eso el apóstol inspirado empieza en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues, o sea, después de todo lo que el capítulo 7 dijo, ahora pues, ninguna condenación. Y cuando Pablo inspirado dice que ninguna, es ninguna. Eso es lo que Pablo nos dice. Pablo escribe a la iglesia en Roma que estaba fundada por judíos y por gentiles. Y los judíos estaban más preocupados por cumplir la ley de Dios. Pero los gentiles estaban despreocupados, porque ellos pensaban vivir que como ya son salvos por gracia, entonces vivir como queramos. Y eso no es lo que Pablo está enseñando. Vemos que en los capítulos 1 al 5 nos muestra la doctrina de la justificación sola por fe, y en los capítulos 6 y 7 aborda la justificación y las luchas del creyente contra el pecado remanente que usted y yo tenemos, contra el que todos los días estamos luchando. Y en Romanos capítulo 1 del versículo 1 hasta el 27, el apóstol nos hace ver la conclusión gloriosa de el argumento y nos da seguridad eterna del creyente y la obra soberana del Espíritu Santo, quien nos capacita a usted y a mí para vivir la vida cristiana como Él nos dice que la vivamos. Si bien tenemos un limitante en nuestro cuerpo, claro que sí, es el remanente de pecado que quedó en nosotros.
Y podemos ver cómo el apóstol empieza estos versículos o este capítulo con una gloriosa verdad y con un descanso maravilloso para usted y para mí. Porque esta es una de las afirmaciones más gloriosas y más categóricas del Nuevo Testamento. Porque imagínese después de ese conflicto del capítulo 7, después de tremenda conflicto que Pablo tenía y de unas palabras bastante fuertes, él termina dando gracias a Dios en el versículo 25, pero reconociendo en el capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Después de que Pablo exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora el Espíritu Santo nos conduce a una de las afirmaciones más gloriosas de la Escritura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y mi deseo es, hermano, que cuando usted salga del templo, salga confiando y creyendo de la misma manera que la palabra de Dios me expresa. Ninguna condenación hay para usted y para mí, porque hemos puesto la fe en el Señor Jesucristo, y con base a esa fe, ninguna condenación hay para usted y para mí. Aunque en nuestra carne el creyente sigue luchando contra el pecado, pero ya no estamos condenados por el pecado. El creyente, como usted y por mí, seguimos gimiendo, pero no estamos abandonados. Usted y yo también seguimos sufriendo en este mundo terrenal, pero no estamos derrotados. Querido hermano, usted y yo estamos esperando todavía, pero su esperanza y mi esperanza es segura porque está en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Cuando Cristo murió en la cruz, recibió toda la ira del Padre que merecíamos usted y yo. ¿Por qué? Porque Dios no podía ni debía ignorar lo que el pecado causó absolutamente a todo. Dios no ignoró su culpa, la mía. Dios no rebajó su justicia, y Dios castigó en el Hijo nuestro pecado. Isaías lo expresa de la siguiente manera: mas no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y dice: mas Jehová, Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Por eso usted y yo, hermanos, es un consuelo, porque ya si Cristo cargó, ya no hay ninguna condenación para usted y para mí. Por eso el creyente no vive esperando un juicio futuro, sino vive descansando en el veredicto que ya fue pronunciado en la cruz del Calvario. Ese veredicto ya se dio, porque la paga del pecado era la muerte. Por eso Cristo murió y pagó conforme a la ley. El apóstol sigue diciendo: porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado
condenó al pecado en la carne. O sea, que la base para que usted y yo no tengamos ninguna condenación es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la base. Cristo ya pagó por usted y por mí. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Justificarnos frente a la misma ley, porque la ley decía que la paga del pecado es la muerte, y la ley simplemente se hizo como un espejo para que usted y yo pudiéramos ver nuestro pecado. La ley reflejaba el pecado, pero la ley no justificaba el pecado, no perdonaba el pecado. Era imposible para la ley. Vemos que Dios lo hizo. Envió a su Hijo en semejanza de carne. Eso se refiere cuando Cristo encarnó. A la encarnación de Cristo, ese sujeto o esa forma gloriosa de la encarnación de Cristo. Y cuando Él encarnó y murió en la cruz, su deuda y mi deuda fue saldada. Por eso no hay ninguna condenación, hermano. Por eso usted y yo no podemos vivir esclavos a algo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque el sacrificio de Cristo fue, es y será suficiente en sí mismo para librarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Pablo en el capítulo 5, en el versículo 5 hasta el versículo 11, Pablo habla de dos mentalidades. Pablo divide la humanidad. Y Pablo dice en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sí ve cómo aquí Pablo hace una división? Por eso la salvación no es para todos. Por eso hay una identidad. Por eso Cristo se manifestó y perdonó a los que ponemos la fe en el Señor, a los que hemos nacido de nuevo por la predestinación del Padre, y el Señor ha puesto fe y hemos creído en el Señor. A esos son los que Cristo ha perdonado. Y aquí Pablo hace una división, porque los que, mira el versículo 8, los que viven según la carne no pueden ¿qué? No pueden ¿qué, hermanos? Agradar a Dios. ¿Sí vemos? Pero ¿qué dice el versículo 11? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Mas nosotros hemos muerto al pecado, pero vivos con Cristo. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, dice la palabra del Señor. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, está hablando aquí del creyente, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué sigue diciendo ahí? ¿Sí ve, hermanos? La salvación no es para todo el mundo, hermano. La salvación es exclusiva y no todos son perdonados. Eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Que para el creyente ya no hay ninguna condenación, pero para el que no, ya ha sido
condenado porque no es de Él. Pensemos por un momento cuando el Señor estaba en Betania y cuando su amigo Lázaro murió. Lázaro muerto, pero Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, ¿cierto que sí? Eso es lo que la palabra del Señor me enseña. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y Marta, desconsolada, le dijo al Señor: Señor, si tú hubieras estado, posiblemente mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor mismo le contesta, Jesús le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor le pregunta a Marta y le dice: Marta, versículo 26, dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le dice: Marta, ¿crees esto? Marta amaba al Señor y le dijo: claro, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. ¿Sí vemos? Y cuando llegó allá, ya Lázaro, ¿qué había pasado? Había muerto. Versículo 39, se acercó Jesús a la tumba y les dijo: quiten la piedra. Pero le dijeron: venga, le dijo, y Marta, la hermana, le dijo: Señor, pero es que ya hiede, porque hace 4 días está muerto. Aquellos que saben de anatomía, de cuestiones humanas, dicen que la carne que más rápido se pudre y se descompone es la del ser humano, por los químicos, por todo eso que tiene. Me acuerdo que hace varios tiempos nosotros cogimos un ratón, un ratón grande, ¿cierto, hermana Ana? Y lo dejamos como 2 días en una bolsa. Cuando yo llegué el otro día, hermano, eso olía. Ahora piense que Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Y la hermana me hace una cara terrible. Yo creo que así hizo la cara a Marta. Señor, por eso le dijo: ¿pero qué? Lleva 4 días, ya hiede. ¿Qué le dijo el Señor? Dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria del Señor? ¿Y qué pasó? Cuando el Señor dijo eso, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro salió. ¿Cómo salió? Con las vendas atado en sus pies y en sus manos. Y dice: y el que había muerto salió atada, versículo 44 de Juan 11, y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Mis queridos, esa era nuestra condición sin Cristo Jesús. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos podridos como la carne que tenía Lázaro después de 4 días, así. Hiede. Y así estábamos usted y yo, sin Cristo. Cuando el Señor dijo: Lázaro, ven fuera, esa voz eficaz de Cristo le llamó y la vida entró en Lázaro. Lázaro ya no pertenecía a la tumba.
De la misma manera, el Espíritu Santo ha soplado vida en usted y en mí y nos ha sacado de ese sepulcro, de esa condenación legal. Por eso Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 8, ninguna condenación hay. ¿Sí vemos, hermanos? Ninguna condenación hay. Por eso hoy como iglesia debemos rechazar el legalismo, el libertinaje que muchos dicen, como ya soy salvo una vez y para siempre, entonces vivo como quiero, vivo como se me dé la gana, al fin y al cabo soy salvo. No, si ha sido salvo por la gracia del Señor, tiene que seguir los pasos del Maestro de Jesús, porque su vida y mi vida debe reflejar que verdaderamente sí somos salvos en el Señor. Debemos enseñar toda la doctrina de la gracia de Dios, rechazar las falsas enseñanzas, rechazar que mucho cristiano, según muchas sectas, dice que es que está enfermo por el pecado, y eso no es verdad, hermanas. La enfermedad aún es parte de la vida, aún así, del creyente. La iglesia está llamada para proclamar la salvación, que es únicamente por la fe en Cristo Jesús y que se vive mediante el poder del Espíritu Santo. Y por eso usted y yo en esta mañana, de manera práctica, debemos vivir con seguridad de que ya no hay ninguna condenación para el creyente que está en Cristo Jesús. Que usted y yo fuimos llamados a mortificar diariamente el pecado, pero debemos también seguir caminando, siendo guiados por el Espíritu de Dios, y debemos mantener la esperanza en la promesa de que algún día resucitaremos con Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús, porque Cristo nos ha librado de la condenación, y al ser librado debemos vivir en santidad, permanecer firmes en obediencia y seguir el único y fiel mensaje del Evangelio. A eso fuimos llamados, hermanos, porque ninguna condenación hay ya para los que están en Cristo Jesús. Pablo, desde el versículo 12 hasta el versículo 17, nos enseña y nos habla de que el cristiano tiene una nueva identidad, de que ya somos usted y yo adoptados como hijos. ¿Por qué? Porque después de haber sido declarados justos, que ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús, entonces Dios cambia nuestra relación con Él de una manera profunda. Ya no somos esclavos, hermanos, ante el juez, ante el Señor, sino somos hijos de un Padre. Versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Si vemos, hermanos, si usted y yo somos guiados por el Espíritu de Dios, Cristo nos dio la gran bendición de ser hijos de Dios. Y el versículo 3 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Acá hay una diferencia. Mas si por el Espíritu hacéis morir, mire, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Significa que aún como creyentes, en nuestra vida también hay obras de la carne, hermano. Y ahí está diciendo: haced morir. O sea, como quien dice, usted y yo tenemos que mortificar nuestro pecado.
Fuimos llamados a mortificar el pecado. El puritano John Owen lo dice de la siguiente manera: asegúrate de estar matando al pecado, o el pecado te estará matando a ti. ¿Sí vemos, hermanos? Fuimos llamados a mortificar el pecado que hay todavía mientras estemos en este cuerpo. Por eso decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí vemos, hermanos? Pero mire que el versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya el Señor nos ha cambiado nuestra identidad. Ahora ya somos hijos de Dios. Y versículo 15 sigue diciendo: sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Sí ve? Por el cual clamamos: Abba, Padre. Ustedes y yo fuimos adoptados en la familia de Dios. Fuimos adoptados en ese nuevo Israel de Dios. ¿O cuántos nacieron? ¿O cuántos nacimos allá en Israel? Yo creo que ninguno, ¿cierto? Somos hijos, somos del pueblo de Israel, del pueblo de la nueva Jerusalén, por adopción. Por adopción. No recibimos un espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor. ¿Cuántos creyentes están pensando: ¿qué va a ser de mí cuando yo esté viejito? ¿Qué va a ser de mí? Y una vez inclusive con mi esposa lo meditamos. Llegan achaques a nuestras vidas. Ya la atención, ya nuestros favoritos ya no es la agua de panela con queso, ya no es el chocolate con panecito y todo eso, sino ahora es la aspirina para la tensión, la metformina para el azúcar alto, el no sé qué para el colesterol, y ya nos traquea todo, hermanos. Pero a veces decimos: venga, Señor, ¿cuál va a ser mi final? La pregunta es, hermano, ¿acaso es que usted y yo no estamos en Cristo? ¿Acaso Él, cuando se fue, dijeron a los discípulos: venga, no se preocupen, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Eso es lo que dijo, y eso es lo que dice el Señor. No recibimos un espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor. Señor, ¿qué va a hacer de mis hijos? ¿Acaso Dios no es un Dios soberano? Sus hijos también están en control de Dios. Ustedes tienen que ser ejemplo, enseñarles la palabra del Señor, y el Señor decidirá. Versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una vez, en cierta ocasión, hace bastantes años, cuando era maestro de escuela dominical, se me acerca una hermana y me dice: hermano Hernando, ¿cómo yo sé que soy cristiano? Le dije: hermana, abra su Biblia. Y le dije: hermana, léame el versículo 16. Y ella dijo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y le pregunto: hermana, ¿usted cree que es hija de Dios? Me dice: sí, hermano. ¿Por qué?
Porque el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo que mora en usted y en mí, eso es lo que me da testimonio a mí de que yo soy hecho hijo de Dios. ¿Cómo? Por adopción. ¿Por adopción en quién? En Cristo Jesús. Y si soy adoptado, la pregunta es que el adoptado tiene menos beneficios que los hijos naturales. La respuesta es no. Porque aquí dice, y si hijos también herederos. ¿Herederos de qué? De un reino eterno. Herederos de las bendiciones que Cristo ganó para usted y para mí. Coherederos con Dios. O sea, tenemos los mismos beneficios que el Hijo tiene frente al Padre. Hablando de Dios Hijo y hablando de Dios Padre. Son las mismas garantías para los hijos de Dios. Son las mismas garantías. Y por eso cuando somos adoptados, clamamos, Abba, Padre. Una palabra gloriosa, una palabra majestuosa. No es como a veces nos dirigimos a Dios. Ay, papito, Chuchito, mi Jesucito, o el man está vivo. Es una horrenda blasfemia. Porque Él es mi Salvador. Él es el todo de nosotros. Él es el Santo de Israel. Y por eso al que tiene el Señor, al que fue adoptado en Cristo, clama, Abba, Padre, con todo respeto, porque aquel que ha sido adoptado sabe quién es su Padre. Si vemos, hermanos, somos adoptados como hijos en el Señor. Permítame ilustrar este punto. Hay una historia muy bonita en la vida del rey David. En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 9, hay una historia de David cuando hace un pacto con Jonatán. Recuerdan que eran amigos y Jonatán muchas veces le avisó para que su padre Saúl no le matara. ¿Se acuerdan? Y David hizo un pacto con Jonatán. Y cuando David fungió como rey, siendo ya rey de todo Israel, ya cuando no era perseguido, se acordó de ese pacto y preguntó: ¿qué descendientes hay de David para que yo tenga misericordia? Y alguien le dijo: está un niño, bueno, ya más adulto, ¿no? Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán. O sea, Mefiboset era el nieto del rey Saúl. Y Saúl era el abuelo de Mefiboset, ¿cierto? En una incursión, la nodriza de Mefiboset, al cogerlo rápido y salir corriendo, el niño se le cayó y se le quebraron sus dos paticas. Entonces el niño era lisiado, pero fue salvo de esa incursión. Después que mataron a Saúl y a Jonatán. Y entonces cuenta la palabra del Señor que trajeron a Mefiboset frente a David. Tal vez Mefiboset tenía en su corazón que David le iba a matar. Debemos recordar que en las historias bíblicas de reyes acababan con todas las familias reales para que nadie pudiera reclamar el reinado si había alguna descendencia del rey anterior. Y debemos recordar
por lo consiguiente era nieto de David, de Saúl, perdón. Y posiblemente Mefiboset pensó, dijo, no, él me manda a llamar para matarme. Y mire cómo Mefiboset tenía un concepto de él mismo. Capítulo 9, segundo libro de Samuel, versículo 8. Ya Mefiboset frente a David. Dice, y él inclinándose, Mefiboset dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hermanos, ¿sí saben quién es ese Mefiboset? Usted y yo, frente a Dios. Ese Mefiboset es usted y yo, frente a Dios. Señor, ¿quiénes somos nosotros? Porque somos como un perro muerto. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo David? David le llamó, le restituyó todas las tierras que tenía, les puso siervos, administradores. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que lo hizo sentar en la mesa del rey. Eso fue lo que hizo Cristo por usted y por mí, hermano. Éramos como Mefiboset, perros muertos, hermanos. Pero Él, Dios Padre, en Cristo, fue a morir, murió en la cruz. Por eso ya no hay condenación. Por eso somos adoptados. Y por eso cuando el Señor venga por nosotros o nos llame, nos sentaremos a la mesa con Él. Es una gran bendición, hermanos. Nosotros también, lisiados, Mefiboset tuvo que ir, más bien tuvieron que llevarlo para presentarlo frente al rey. Así fuimos nosotros, lisiados también espiritualmente. No podíamos presentarnos delante de Dios, pero en Cristo quitó esa parte de estar lisiados y nos llevó y nos presentó delante del Padre y fuimos sentados a la mesa del Rey de Reyes. Por eso cuando celebramos la cena del Señor, la celebramos por eso. Por eso hay mesa, por eso hay cena. Y por eso refleja que un día usted y yo estaremos sentados en la mesa celebrando la cena con el Cordero. Pero eso lo hizo Cristo solamente en su gracia y en su gloria. ¿Por qué? Porque nos adoptó y la herencia de Cristo ahora ya nos pertenece a usted y a mí. A nosotros, hermanos, nos pertenece esa herencia. La iglesia del Señor debe rechazar toda doctrina que promueva una vida carnal. Todo aquello que no mortifique el pecado se debe rechazar. Vive, querido hermano, como hijo de Dios, no como esclavo de pecado, ni mucho menos. Busca la obediencia al Señor. Confía en el amor del Padre y recuerda que eres coheredero con Cristo. También has sido llamado a perseverar aún en medio del sufrimiento. Hermana, una enfermedad terminal no es lo que determina tu destino, hermana. Tu destino está determinado por el Señor, hermana, no por una enfermedad, sino tu destino está determinado por Cristo Jesús. En las manos de Él es que está nuestro destino. Y aún así, desde el versículo 18, Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La pregunta es, aquí Pablo dice que no vamos a tener problemas, luchas o cosas. No, Pablo ahí mismo está diciendo
que las aflicciones del tiempo presente, o sea, de ahorita, en este momento, del tiempo presente, no son comparables con la gloria que veremos en Cristo Jesús. O sea, usted y yo somos aquí solamente pasajeros, solamente pasajeros. Y no importa la lucha, la dificultad, Cristo siempre va a estar con usted y conmigo. Mire cuando los discípulos del Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 4, cuando están sus discípulos después de una larga jornada, el Señor tenía cansancio y fue y se acostó en la barca y el mar empezó para acá y para allá. Y las olas empezaron a levantarse y posiblemente los discípulos remaban y los que han estado en las costas saben que cuando hay esas marejadas se empieza a llenar la barca de agua, ¿cierto, hermanos? Y los que están en la barca empiezan a sacar el agua. Posiblemente los discípulos ya estaban cansados de sacar el agua, estaban físicamente agotados. ¿Y cuál fue la oración de los discípulos? Capítulo 4, versículo 38. Y él estaba en la popa, refiriéndose a Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, ¿quiénes? Los discípulos: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esa fue la oración de los discípulos. Ellos no sabían pedir conforme a la soberanía de Dios, porque más adelante los discípulos mismos les dicen: Señor, enséñanos a orar. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo estaba en esos momentos. Ellos contaban con ese beneficio glorioso, porque la sola presencia del Señor Jesucristo calmó todos los vientos, todas las mareas, toda la dificultad que estaba en esos momentos los discípulos pasando. El mismo Espíritu Santo, hermano, que mora hoy en nuestras vidas, también interpreta esos gritos de clamor, de lágrimas. Así como los discípulos del Señor sabían o no sabían cómo deberían orar al Padre, pero el Espíritu Santo es el que dice que Él es el que gime indeciblemente por nosotros. Él es el que ora por usted y por mí en esos momentos de dolor, en esos momentos donde ya no hay esperanza humana. Los discípulos fueron a Jesús: Señor, mira que perecemos, Señor. Pero ahí el Señor se levantó y calmó las aguas. Debemos como iglesia rechazar esa doctrina que promueven muchas iglesias, que una vida cristiana es una vida sin sufrimientos. No, hermanos, eso es contrario a las Escrituras. Debemos como iglesia enseñar que la gloria del Señor, y que aún en medio de las enfermedades y luchas, ahí es donde usted y yo somos fortalecidos, porque aún esperamos una gloria futura. Y por eso el creyente llamado a perseverar en medio de las luchas,
recordando que los sufrimientos presentes no serán nada comparables con la gloria venidera. Queridos hermanos, la gran verdad de todo este texto bíblico y el centro es que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, porque esta realidad transforma su vida y mi vida, porque primeramente vivimos guiados por el Espíritu Santo y no por la carne. También debemos disfrutar los privilegios que Dios nos ha dado de ser hijos de Dios. Querida iglesia, debemos permanecer firmes en el glorioso evangelio de la palabra del Señor. Rechazar toda doctrina que añade méritos a la salvación, o rechazar toda doctrina que minimice la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Que cada creyente debemos recordar diariamente que nuestra seguridad no descansa en nuestras obras, en nuestras emociones o en nuestras fuerzas, sino que nuestra descansa en la obra perfecta de Cristo. En eso descansa nuestra salvación, porque en Cristo ya no hay condenación, hermanos. Podemos vivir como hijos de Dios, caminar en el poder del Espíritu Santo y esperar con gozo la gloria eterna que nos ha sido preparada de antemano y prometida en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu gran amor y bondad, por tu misericordia. Señor, gracias porque tu palabra fue expuesta. Y Señor Dios, gracias porque ya ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ayúdanos a perseverar aún en medio de la lucha, de la enfermedad, de la tristeza, del quebranto. Ayúdanos a perseverar, Señor, porque nos espera una gloria futura gloriosa que Cristo ya ha preparado, Señor. Gracias porque los beneficios de la cruz son incalculables, porque es esa herencia eterna que tú nos has dado en Cristo. Gracias, Señor. Y Padre, colocamos este día en tus manos, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo nuestra necesidad, pero también reconociendo, Señor, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos. Para ti toda honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.